Son- Gracias, Rebeca. Este, hace unos muchos años, unos cuantos años. El Señor, un día que me retiré en medio de algunas confusiones en mi ministerio, me trajo esta palabra, ¿no? Y anoche pues vino de nuevo esta palabra a mi corazón, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿será que otra vez ando en confusiones? Pero después sentí hoy a la mañana orando por ustedes y por esta clase que el Espíritu Santo me decía, yo quiero que la compartas, así que bueno, yo creo que esta reflexión quizás es una palabra para algunos de ustedes también. Así que quiero compartirte Marcos 8, 22 al 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaban un ciego a Jesús y rogaron que le tocara. Él tomó de la mano al cielo y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso las manos sobre él nuevamente y el ciego fue curado. Recobró la vista, comenzó a ver a todos con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo, ¿no? Hubo varias cosas que Dios habló eso a mi vida en esa oportunidad. Lo primero fue que entendí que estaba en una temporada donde Dios me estaba sacando de mi aldea. ¿Y qué significado le podemos encontrar a esto? Que hay momentos en la vida donde estamos dentro de un lugar, dentro de un espacio, ya sea un espacio físico, una ciudad, una iglesia, o un espacio emocional, espiritual, donde Dios no puede terminar de obrar o hacer en tu vida lo que tiene que hacer. Y entonces vienen momentos donde Dios te va a llamar a salir, ¿no? Y yo cuando pensaba en esto me imaginaba a este hombre ciego, sacándolo de la ciudad, con su única confianza puesta en Jesús, puesta en decir, bueno, Jesús sabe hacia dónde me está llevando, porque este hombre no veía nada, no tenía ni idea hacia el desafío que Jesús lo estaba llamando. Solo tenía su fe de que Jesús algo bueno iba a hacer por él. Y creo que a veces llegan instancias en nuestra vida donde Dios viene y sacude todo lo que estamos haciendo. Y de golpe perdemos esa área de comodidad, de golpe nos encontramos como el ciego en medio de una ciudad, en medio de Bethsaida, y viene Jesús y te da la mano y te dice, yo te tengo que sacar de donde estás. Yo quiero que camines hacia afuera de la ciudad. Y hacia afuera de la ciudad puede simbolizar para algunos de nosotros o para nosotras el hecho de entrar en situaciones desconocidas. Pero lo lindo es que este hombre ciego confió plenamente en Jesús y fue sacado de la ciudad. El verso 23, te lo voy a volver a compartir, dice, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó de afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y es interesante porque Jesús le dijo, ¿ves algo? Y este hombre con mucha honestidad y humildad le dijo, veo a las personas, pero la veo como si fuesen árboles. Él había encontrado un lugar, este hombre ciego había encontrado un nuevo lugar. Antes no sabía ni dónde estaba, antes no veía nada, sus ojos estaban cegados. Ahora miraba, pero no veía con claridad. Yo uso lentes para leer. Cuando me saco los lentes y trato de leer, miro todo. Tú no sé si usas lentes también, sabrás esto. Veo todo como bien nublado. Hace unos años atrás, mi sobrina más grande se llama Micaela, vino un día acá a visitarnos a Estados Unidos y me vio tratando de leer algo sin lentes y me dijo, tía, yo creo como que tú no ves bien, ¿verdad? Dije, pues no, mi hija, la verdad que ando necesitando lentes. Me dijo, bueno, tía, mira, mientras Dios te hace el milagro de cobrarte la vista, ve al médico y que te dé lentes, porque no le estás pegando ni a dos palabras de lo que estás leyendo. Y a mí me ganaba un poco como mi vanidad y no quería usar lentes, no me miraba con lentes. Ahora ya estoy acostumbrada, pero cuando me los saco veo las cosas borrosas. Y creo que a veces en nuestro ministerio y en nuestro llamado miramos las cosas, pero no las miramos con claridad. Y este fue el caso del ciego.
Y me encanta porque Jesús sabía todas las cosas. Y a veces me pregunto, ¿por qué Jesús hizo 2 toques sobre la vista de este hombre? ¿Por qué en el primer toque no lo sanó completamente? Pero ahí estaba en juego el corazón y la humildad de este hombre, de poder reconocer que aunque estaba mirando cosas y aunque había recuperado la vista, no las estaba viendo con claridad. Cuando Dios me dio esta palabra, Dios me dijo a mí, tú conoces tu llamado, tú tienes una visión, pero en estos momentos no tienes claridad en tu vida. En mi situación personal, en esos momentos, creo que el dolor de traiciones, de situaciones que llegan al ministerio pastoral, que atravesamos, me nubló la mirada y que Dios cuando me sacó de mi aldea, me sacó de mis zonas de comodidad, me llevó a retirarme, a estar sola, como estaba este hombre ciego con Jesús, vino y me dijo, bueno, ¿qué es lo que ves? Y yo tuve que ser honesta en mi corazón. Dije, Señor, yo me veo, pero realmente no sé cuánto tiempo me veo más en este ministerio pastoral. No sé cómo me veo, cómo me siento como pastora. Realmente, Señor, cuando miro hacia un futuro, no sé cómo seguir pastoreando esta iglesia. Realmente yo me identifiqué como aquellos que de golpe miramos lo que hacemos y lo hacemos con amor, pero no lo estamos viendo con claridad. No estamos viendo al Dios que nos llamó más allá de lo que estamos haciendo. Y es ahí cuando necesitamos pedirle a Jesús que ponga nuevamente las manos sobre nosotros. Dice el versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y yo creo que es el propósito del Señor, que tú y yo encontremos en nuestro ministerio la claridad que solamente Dios puede traer. Quizás si Dios me dijo que comparta esta pequeña reflexión antes de comenzar la clase, es porque algunos necesitamos que Jesús nos tome de la mano y nos saque de la aldea. Otros quizás tenemos que traer nuestro corazón honesto delante del Señor y decirle, Señor, mira, estoy mirando mi ministerio, estoy mirando mi llamado, pero cuando miro hacia adelante no tengo claridad. No entiendo, Señor, no entiendo qué es lo que tengo que hacer, no entiendo si tengo que continuar en mi ministerio y en mi llamado, no entiendo hacia dónde tengo que ir, he perdido la claridad de la visión, ¿no? Y confiar que Jesús, que es tan fiel, que aquel que te llamó va a hacer la obra perfecta y va a volver a poner sus manos sobre ti para que tú tengas la claridad del Señor sobre tu vida. Así que si estás en un proceso, en un periodo donde te ves confundido, confundida, donde estás en medio de decisiones, de situaciones, solo espera que Jesús vuelva a poner las manos sobre ti. Él no va a dejar la vista a medias. Él nunca nos deja a medias con nada de lo que hacemos. Y termino esta reflexión con un texto que también me daba Dios ese día que me retiré en Apocalipsis 3:18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y el colirio, por lo que yo entiendo, es una sustancia que ayuda a que se te dilaten los ojos. En Apocalipsis los dice para que la vista, la claridad nuestra sea abierto. Así que yo te recuerdo, Dios tiene vestiduras resplandecientes, Dios te quiere vestir con vestiduras resplandecientes, Dios te llamó al ministerio que estás ejerciendo. Quizás Dios está trayendo cambios, quizás te está abriendo tus ojos a un ministerio pastoral. Quizás algunos de ustedes entraron a esta clase y dijeron, ¿por qué yo voy a tomar una clase de ministerio pastoral? Yo no los conozco a todos y quizás Dios está revelando y moviendo el velo de tus ojos y te está llamando a algo nuevo. Y te va a poner las manos para que tú recibas claridad en aquel llamado que Él te dio. Así que no tema tu corazón si estás en medio de situaciones difíciles, no te preocupes. Jesús siempre va a extender tu mano y te va a poner las manos de Él sobre ti para que tú puedas recibir la claridad que necesitas y puedas abrir tus ojos como si tuvieses colirio y puedas ver el caminar del Señor delante tuyo. Nunca nos olvidemos
que delante nuestro, en nuestro llamado, va el Señor delante de cada uno de nosotros. Así que el Señor abra nuestra mirada para que veamos con claridad hacia dónde Dios nos llamó, que nada te detenga a seguir a Jesús. Recuerda que en la palabra Jesús dijo, pongan vuestros ojos en mí y no en el hombre. Los hombres fallamos, los hombres cambiamos, pero Jesús, aquel que te llamó, nunca va a cambiar sobre tu vida. Ni los propósitos, ni los planes, ni los pensamientos del Señor van a cambiar sobre ti. Amén. Así que, ¿por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás en tu casa? Vamos a comenzar con una oración en este día. Padre amado, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Señor, por este tiempo en esta clase. Yo oro, Espíritu Santo, para que todo lo que hablemos, Señor, sea traído por ti. Que tú hables palabra no solo a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Señor, damos gracias. Sabemos que tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos apartaste para ti. Y si alguno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, se encuentra mirando el llamado, mirando quizás el futuro, mirando sus situaciones con falta de claridad, yo oro, Jesús, para que tus manos sean puestas sobre ellos, así como lo hiciste con este hombre ciego y trajiste claridad. Y dice tu palabra que él después pudo mirar todo con claridad, que cada uno de nosotros, Señor, pueda mirar hacia donde tú nos llevas, hacia donde tú nos llamas, con la claridad que viene de ti. Extiende, Señor, tu mano y abre nuestros ojos para que te veamos a ti delante nuestro. Más allá de toda circunstancia y situación, Señor, yo oro que en medio de cada situación, de cada necesidad que ellos estén pasando, oh Señor, ellos puedan ver al Cristo de la sanación, al Cristo milagroso, aquel que todo lo hace y todo lo puede, que podamos ver y entender que aquel que nos llamó, Señor, todo lo puede y que tú nos sostienes en el hueco de tu mano. Yo oro, Señor, que en medio de cada trabajo, de cada asignación, que en medio de sus clases ellos tienen que hacer, tu Espíritu Santo les dé nuevas fuerzas y les traiga revelación a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, voy a compartir contigo la enseñanza de esta noche. Voy a compartir mi pantalla. Amén. ¿Si estamos bien ahí? ¿Si miramos la pantalla? Sí, perfecto. Ok, listo. Hoy sí los pude mover. La computadora y yo hoy andamos bien amigas, ¿sí? Y quiero en este día que compartamos un poquito, hablemos un poquito, hemos estado estudiando la teología pastoral. De hecho, parte de tu asignación en esta semana era leer primera y segunda de Timoteo y Tito, epístolas pastorales del apóstol Pablo, a ellos como pastores instituidos por él. Entonces, yo quise basarme un poco en ver, ¿no?, la teología pastoral que Pablo nos enseña en sus cartas a Timoteo y a Tito, y ver ciertos principios que sacamos, ¿no?, de las epístolas de Pablo a ellos, que nos sirven hoy para nuestro ministerio pastoral. Nosotros queremos aprender qué nos dice la palabra en cuanto a cómo ser pastores, cómo Dios quiere que pastoreemos y cuáles son quizás las verdades, las situaciones, aquellas cosas que en un ministerio pastoral tú y yo necesitamos tomar en cuenta. Y no tomarlo en cuenta como algo, bueno, quizás sí, sino tomarlo en cuenta como una prioridad, como una verdad bíblica, ¿verdad? Cuando hablamos de una teología pastoral, estamos hablando de lo que Dios creó y nos dejó establecido en su palabra para que nosotros, como pastores, podamos cumplir. Y entonces yo tengo aquí en mis notas las cartas del apóstol Pablo, proporcionan directrices prácticas y teológicas para aquellos que estamos involucrados en el ministerio pastoral. Otra vez, entendiendo que el ministerio pastoral no es solamente el ministerio de un pastor principal. Tú puedes pastorear niños,
Tú puedes estar pastoreando quizás hasta en tu trabajo a personas. Entonces, las directrices que podemos encontrar en estas cartas, las prácticas y la teología nos sirven como parte de nuestro llamado a nuestra vida. A través del estudio de Primera y Segunda de Timoteo y Tito, podemos extraer importantes lecciones que son relevantes para el ejercicio del ministerio en la iglesia de hoy en día. Y lo primero que encontramos en Primera de Timoteo 1:12, tú vas a encontrar que Pablo le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y creo que ya a lo largo de estas semanas hemos hablado y hemos comenzado esta clase entendiendo que el llamado pastoral es algo que viene de Dios, que Dios decidió darnos pastores. Así que nosotros tenemos que entender, como dijo Pablo, que el que es fiel nos puso, Él te puso en el ministerio, Él me puso a mí en el ministerio. No nos pusimos nosotros, no nos escogió otra persona, aunque Dios quizás usó personas para tu llamado pastoral o para habilitarte en el ministerio. Dios usa personas, Dios usa contactos. Nosotros hoy en día estamos enviando un matrimonio a plantar, a pastorear una iglesia, pero nosotros no los estamos poniendo, los estamos ayudando. El que pone las personas en el ministerio es Dios. Y Pablo entendía esto, y cuando le habla a su discípulo Timoteo, lo primero que le dice: mira, porque el Señor me tuvo por fiel, halló algo en el corazón. Recuerda que en Jeremías dice que Dios pone pastores conforme a su corazón. Así que Dios, cuando te llamó a este ministerio pastoral, encontró algo agradable en tu corazón. En lo profundo del alma y del corazón tuyo y mío nos creó con un corazón pastoral como el de Él y nos puso en el ministerio. Es esencial comprender que el ministerio pastoral no es simplemente una profesión, sino un llamado específico de Dios. ¿Y por qué quise poner esto en mis notas? Porque a veces cuando ya caminamos y tenemos muchos años ejerciendo el ministerio pastoral, podemos caer en el error de pensar que este es un trabajo que hacemos. Bueno, esta es mi profesión. Y sí, si es una vocación, es una profesión. Y sí está bien que los pastores sean dignos de un salario, y yo oro porque cada pastor, me de ser bivocacional, sea solamente vocacional para el servicio del Señor, porque realmente el llamado pastoral incluye mucho tiempo, incluye mucha demanda de nosotros, y es mi oración, sé que en estos momentos aquí en Estados Unidos y quizás también en Latinoamérica es muy difícil que los pastores estemos a tiempo completo sirviendo a Dios. Pero siempre debemos recordar, aunque estemos y tengamos otro trabajo, que el Señor nos llamó hacia un llamado. Lo que hacemos no es un simple trabajo, lo que hacemos no es una profesión. No podemos permitir en nuestro corazón que un día el llamado pastoral se transforme en eso, en una obligación. Vamos nosotros a la iglesia y hacemos y aprendemos, digo yo, a veces a ser pastores, ¿verdad? Yo que tengo ya muchos años, en una temporada de mi vida, me acuerdo, llegué a un grupo de mujeres y yo dije: yo no vengo acá con el mismo corazón que dirigí otros grupos, vengo como la pastora, vengo como parte de mi trabajo y de mi función pastoral, pero de verdad que mi corazón lo estoy dejando en otro lado. Yo le pedí perdón a Dios y le dije: Dios, esto no puede ser así. Estas mujeres necesitan lo mismo que les he dado a otros grupos. Y uno aprende la profesión pastoral. Después de muchos años en el ministerio, tú aprendes, yo digo, que a hablar y a comportarnos y a estar en la iglesia como pastores. Pero dentro de tu corazón, dentro de mi corazón, muchas veces podemos estar lejos del pastorado que hemos sido llamados a ejercer, y podemos haber tomado el llamado como una profesión, en otros casos como una rutina divina por amor a Dios, pero perdimos ese fuego, esa pasión del llamado, ¿no? Jeremías dice: Señor, si yo callo la palabra, si yo callo, es como fuego que me consume por dentro. Y qué lindo que nosotros vivamos este ministerio pastoral y este llamado pastoral, entendiendo que es como un fuego del Señor dentro nuestro, con ese gozo y con ese fuego.
y que si en algún momento lo perdemos y sentimos que nada más estamos ejerciendo un rol dentro de la iglesia, nada más estoy ejerciendo un trabajo, una profesión, le digamos al Señor, está bien todo lo que hacemos, pero necesitamos el corazón de Cristo para poder hacerlo. Entonces, nuestro llamado, lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo, es que es Dios quien nos llamó y nos puso en este ministerio. El llamado al ministerio conlleva responsabilidades y desafíos únicos, y Pablo instruye a Timoteo y a Tito sobre cómo enfrentar estos desafíos con fe y valentía. Así que vamos a ver algunas recomendaciones que les da Pablo a Timoteo y a Tito en sus cartas que podemos sacar como instrucción para nosotros. Lo primero, que si tú lees las cartas, y seguramente las leíste porque era la asignación en esta semana, te das cuenta que Pablo enfatiza mucho, tanto a Timoteo como Tito capítulo 2, la importancia de la enseñanza y de la sana doctrina. Y el libro de asignaciones de Newton, las 40 preguntas sobre el ministerio pastoral, hablan sobre esto, ¿no? Y él dice en la página 209, seguramente también lo estuviste leyendo por las asignaciones de esta semana, dice, los pastores pueden volverse permisivos en lo que sirven desde el púlpito, centrándose en lo conveniente en la preparación y no en una dieta completa para la congregación. Y si tú leíste las preguntas y lo que ofrece Newton en su escrito, en su libro, te vas a dar cuenta que él hace una recomendación a las enseñanzas sistemáticas de la Biblia, ¿no? Y más allá que nosotros estemos de acuerdo o no en enseñar como metodología sistemáticamente la Biblia, sí podemos coincidir en el concepto de que necesitamos predicar toda la palabra de Dios. Necesitamos tener muy en cuenta que somos llamados a dar la sana doctrina, a compartir la enseñanza y la palabra de Dios y a no caer desde el púlpito en lo que se nos hace conveniente predicar. Y a veces los predicadores tenemos una tendencia a predicar de ciertos temas. Es más, yo creo que todos los predicadores, si tú nos dejas y no entendemos este concepto de que tengo que predicar toda la palabra de Dios, tenemos algunos predicamos más de los milagros, otros somos más exhortadores y predicamos más del pecado, pero todos necesitamos predicar toda la palabra de Dios y entender la importancia de la sana doctrina. Nosotros como predicadores, porque los pastores obviamente somos predicadores, predicamos la palabra, enseñamos la palabra, tenemos que tener mucho cuidado en enseñar correctamente la palabra de Dios y no dejarnos llevar por las filosofías humanas o por las tendencias humanísticas de estos tiempos. Dios, por ejemplo, ustedes saben, hay tendencias a predicar sobre la prosperidad. Y no es que Dios no prospera, pero no podemos hacer una teología de la prosperidad, de que si no somos prósperos, pues aquí en los Estados Unidos a veces hay iglesias y hay personas dentro de iglesias que piensan que si Dios no te prospera, entonces estás en pecado. Entonces ahí estamos dándole un énfasis equivocado a la prosperidad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no caer en enseñanzas y en doctrinas para que la gente se sienta contenta. No podemos predicar las emociones, tenemos que predicar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Paso a mi próximo slide. La enseñanza y la sana doctrina, una de las principales responsabilidades nuestras del pastor es enseñar y defender la sana doctrina. Hay dos textos bíblicos extraídas de Timoteo. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñás a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La importancia de predicar la buena doctrina, la importancia de enseñarles a otro la buena doctrina, la importancia, hermano, de enseñarles a la persona que tienen que leer la Biblia. Yo a veces me asombro qué poco conocimiento de la Biblia hay en las personas en la iglesia. Nosotros seguimos un plan devocional, tenemos un cuaderno devocional y en el plan devocional lees la Biblia, toda la Biblia
en un año y somos bastante rígidos con mi esposo, al menos con nuestro liderazgo, en llamarlos a cuenta de cómo está su vida devocional. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que las personas necesitamos conocer la palabra de Dios. Y creemos que hoy en día hay una gran tendencia, aún en los líderes, aún en nosotros los pastores, de dejar de lado la palabra de Dios, de no alimentarnos, de no escudriñar, de no estudiar la palabra de Dios como debemos hacerlo. Y Pablo, que era un gran conocedor de la palabra y que era una persona con una gran doctrina, una muy sana doctrina, instruye a Timoteo diciéndole, enseña la buena doctrina que te he enseñado, que has seguido. Y en segunda de Timoteo 4:2 dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúnciala aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Esta es la traducción del lenguaje actual y me gustó lo que dice y cómo está traducido. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Es parte de nuestro llamado pastoral que nosotros le prediquemos a las personas, les enseñemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos redarguye, la palabra de Dios es la que nos ayuda a ver nuestras fallas, nuestros pecados, la palabra de Dios es la que nos insta, nos lleva hacia una santidad. Entonces, es muy importante en el momento de que tú prepares tus mensajes y prediques la palabra, que anuncies el mensaje de Dios en todo tiempo y en todo momento, que cuando veas cosas, ya sea que estés arriba de un púlpito o en una cena en la casa con unos hermanos y veas cosas que no se alinean con la palabra de Dios. Yo sé que a veces no nos gusta, pero necesitamos ser aquellos que redarguimos los errores, aquellos que corregimos y aquellos que animamos. Es nuestra función como pastor, corregir lo que está desviado. Un día, yo creo, vamos a dar cuenta delante del Señor, aquellos que hemos sido llamados a instruir a otros de lo que hemos corregido. Así que tu responsabilidad y mi responsabilidad es corregirlos con amor. Díselo, instruyelos con mucha paciencia. Y si hay algo en el ministerio pastoral que tenemos que tener de verdad, es tanta paciencia. A veces tú instruyes a alguien y lo corriges en algo y otra vez vuelve a cometer los mismos errores y otra vez vuelve a decir cosas que no están bien con la palabra de Dios o vuelve a tener comportamientos que no están bien, pero ahí es donde nuestra paciencia tiene que ser ejercida, ¿no? Y hay un lema a veces entre los pastores, ¿no? Que decimos, nosotros predicamos y le decimos a los hermanos 100 veces las mismas cosas, pero es cuando invitamos a la iglesia a predicar a alguien más que los hermanos vienen y dices, me habló el Señor y sabe lo que me dijo. Y resulta ser que son las mismas cosas que tú ya le has predicado y le has hablado al hermano varias veces. Pero esa es la función y gloria a Dios, porque al final del día lo que queremos es que cada miembro, cada hermano de la iglesia, cada persona sea restituida por la palabra de Dios y viva conforme a la palabra de Dios. Pero nosotros como pastores que enseñamos, tenemos la obligación de cuidar y enseñar la sana doctrina, ¿sí? Y entonces, sí, esto implica de parte nuestra un compromiso con la verdad bíblica y con la corrección de las falsas enseñanzas que puedan surgir. La enseñanza debe ser clara, comprensiva y relevante para la vida de la comunidad cristiana. Nosotros tenemos que aprender, y bueno, ¿cómo vamos a aprender? Ahora vamos a ver quizás algunos pasos, algunas pautas para ser predicadores que predicamos, que enseñamos de una forma clara, de una forma comprensiva y de una forma relevante a la audiencia, a las personas que Dios nos está llamando a compartir el mensaje de Dios, ¿sí? Keller, en su libro La comunicación de fe en un mundo pluralista, un libro muy bueno que habla de una predicación relevante, él dice, la predicación bíblica auténtica debe conectar la verdad eterna con la realidad actual. Así que mira, qué gran desafío tenemos tú y yo cuando enseñamos la sana doctrina. Necesitamos tomar las verdades bíblicas, que son eternas, la palabra de Dios es atemporal, se vivifica en cada persona, pero necesitamos conectarlas con una realidad actual. Proporcionando orientación, esperanza en medio
de la confusión y de la incertidumbre. Por lo que dice él, tú y yo necesitamos compartir los mensajes y predicar los mensajes de una forma tal que mantengamos una sana doctrina y podamos llevar las verdades bíblicas conectadas a una realidad actual, para que la gente salga de sus confusiones. ¿Cuántos entendemos que la palabra de Dios nos habla, nos transforma, nos cambia? Que tú tienes la oportunidad de parte de Dios cuando estás compartiendo una enseñanza, una predicación, un mensaje, de que esa palabra entre al corazón de la persona y el Espíritu Santo la utilice para traer una transformación. Necesitamos entender cuando predicamos el mensaje de la palabra que somos llamados a cambiar eso, a sacar a las personas de la confusión y la incertidumbre que en este mundo vivimos, inclusive personas cristianas llenas de confusión y de incertidumbre, hermano, hermana. ¿Cuánto problema hay? ¿Cuántas doctrinas en cuanto a la homosexualidad, a lo que dice la palabra de Dios de los homosexuales? ¿Cuánto en cuanto a la ley del aborto? Yo he tenido que hablar con muchas jóvenes, porque aquí en la ciudad de Denver, Colorado, donde yo vivo, el aborto es permitido hasta los 9 meses. Este es un estado muy liberal. Acá todas las leyes en Denver, Colorado, todo se puede. Colorado es un estado de los más liberales. Por un lado, su filosofía es buena con el inmigrante, con el hispano, porque apoya las minorías, pero por el otro lado es un estado muy liberal, ¿no? Y entonces cuando en otros estados no se aprobó la ley del aborto hasta 9 meses, acá en el estado de Colorado empezaron a poner muchas cosas, que por qué hacen esto, que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Y yo tuve personas, muchachas cristianas, que pusieron comentarios que estaban en contra de la determinación de que no estaba bien hacer un aborto, que era decisión de uno. Yo me tuve que sentar y decirle, el que crea la vida es Dios. Nosotros como cristianos no podemos favorecer un aborto. Y así estamos en este mundo llenos de confusión y de incertidumbre. Los homosexuales, los cambios de sexo, la vida en fornicación y tantas cosas, la sociedad camina en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, y tú y yo, al predicar una sana doctrina, en cierta forma, nos estamos poniendo en guerra con un mundo que predica falsa doctrina, con un mundo que te lleva a vivir una vida fuera de las condiciones bíblicas. El egoísmo, el materialismo, todas cosas que nos alejan de las verdades bíblicas. Y a veces es difícil para nosotros ir en contra de tantas corrientes que hay en esta sociedad, en esta humanidad. Pero nuestro llamado, recuerda, es a predicar la sana doctrina, a mantener la palabra de Dios y llevar a las personas a la verdad bíblica, a demostrarles que la palabra de Dios es inmovible y que la palabra de Dios ha dado los mejores resultados sobre las vidas de las personas por miles y miles de años. Mientras todas las teorías y las filosofías que salen y que surgen modernas han estado un tiempo y se han comprobado que no tienen sentido, que no tienen validez. Pero nosotros predicamos a un mundo y a una sociedad llena de confusión y de incertidumbre. Por eso es muy importante que conozcamos bien la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos bien la doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? Déjame. Puntos sobre cómo predicar un mensaje con claridad y contextualización. Algunas cosas básicas que podemos entender a veces y que a veces es bueno recordar para nosotros mismos de cómo puedo hacer esto, cómo puedo yo traer un mensaje relevante que guarde la sana doctrina, que guarde la palabra bíblica, pero que a la vez esté contextualizado, que a la vez cuando yo me siento en una audiencia de jóvenes o en una audiencia de mujeres o en una audiencia de niños, ellos entiendan el concepto bíblico. Porque al final del día, como predicadores, es lo que queremos, es el punto a donde necesitamos llegar, a que al predicar la sana doctrina, las personas reciban el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios. Entonces, algunas cosas que yo veo básicas y que necesitamos todos aquellos que predicamos y compartimos la palabra dentro de nuestro ministerio pastoral, es entender a la audiencia que les predicamos. Investiga y comprende las características demográficas, culturales y espirituales de tu audiencia. Conoce sus necesidades, preocupaciones y preguntas
comunes, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo predicarle la palabra de Dios a un grupo, en mi caso, por ejemplo, yo predico con mujeres, a un grupo de pastoras, que a un grupo de hermanas de la iglesia o a un grupo de mujeres inconversas. Obviamente, aunque yo les predique la palabra de Dios, que yo conozca la cultura y el lado espiritual de mi audiencia. Dicen que una de las leyes de los maestros de la enseñanza es que el maestro debe conocer perfectamente su audiencia y debe saber adaptarse a su audiencia. Yo tengo por más de 10 años un ministerio hacia las mujeres de afuera, las mujeres de la comunidad, se llama Mujer Viva, basado en Juan 10:10. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, porque me dijeron, y sí, no podés invitar a las que no están vivas. Y yo le dije, bueno, depende del concepto que tú veas como vida, porque el mismo Jesús dijo en Juan, el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero yo vine a darte vida y vida abundante, vida en abundancia. Entonces, según el concepto de Jesús en Juan, nosotros podemos tener vida física, pero no estamos teniendo vida espiritual. Entonces, mi ministerio se llama Mujer Viva, porque yo quiero que las mujeres de afuera reciban la vida que viene a dar Jesús, no la vida física, no la vida de este mundo, sino la vida de Jesús. Pero mi audiencia es mujeres inconversas. Yo tengo un equipo de mujeres de adentro de la iglesia que hemos levantado y nosotras tenemos un spa, un beauty salón, ¿sí? Un salón de belleza, que una vez al mes, cada 2 meses, hacemos un sábado a la mañana un evento y nosotras ofrecemos manicure, corte de pelo, make-up, cosmética, es más, ropa, tenemos una serie como de tienda, cuidamos a los niños, hacemos un desayuno y como parte de todo el programa, obviamente compartimos un mensaje. Ahora, la forma de compartir el mensaje y la terminología que utilizamos es mucho más simple. Yo le dije una vez a una hermana, por favor, no me uses términos que dentro de la iglesia sí conocemos. Tú te imaginas a una mujer que está fuera de su contexto, vino de visita ahí al beauty salón este, al salón de belleza, y le compartimos un mensaje y le decimos porque Dios nos sacó de Egipto. Terminologías muy fáciles de entender para los que ya somos cristianos, y Egipto es un simbolismo del pecado, y nosotros entendemos que Dios nos sacó de una vida de pecado cuando decimos así. Pero cuando tú usas esos términos para predicarle a personas sin conversa, no estás contextualizando el mensaje porque ellos no saben lo que es que Dios te saque de Egipto. Entonces tú tienes que buscar palabras que contextualicen tu audiencia. Eso es parte de la buena comunicación que tú y yo necesitamos desarrollar como comunicadores, como predicadores, como personas que enseñamos. No vamos a cambiar la palabra de Dios, ni vamos a negociar los valores bíblicos, pero sí necesitamos entender la demografía, la cultura y la audiencia que nosotros tenemos al momento de predicar la palabra. Esto nos ayuda a cada uno de nosotros a tener ser más relevantes y tener un mejor resultado al momento de compartir la palabra. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo 9:22 dice, me hice débil a fin de ganar a los débiles, me hice de todo para con todos, con el fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, ¿sí? Así que es importante la terminología que tú utilizas. Necesitamos hacernos débiles a los débiles, ¿sí? Me hice de todo para con todos, pero esto no significa caer en el contexto del mundo, ni significa dejar de predicar la palabra, porque hay personas que también dicen, bueno, no demos mensaje acá, pastor. A mí me han dicho, bueno, pero si esto es para mujeres sin conversa, nada más hagamos esto. No, no, el mensaje tiene que estar. El mensaje de salvación es guardar la sana doctrina. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos salvos por Jesucristo y que el mundo necesita salvarse, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que yo no puedo dejar de predicar el Evangelio a ninguna audiencia, solo que necesito entender la cultura y a las personas que estoy predicando. Esto es parte de tu responsabilidad y mi responsabilidad en nuestro ministerio pastoral. Sí, otra cosa, utiliza ejemplos y referencias que resuenen con el contexto y con la experiencia. Tú tienes que usar ejemplos que se apliquen a tu audiencia. Sí, aquí es bastante común que tú ves quizás a un pastor, un predicador americano predicándole a una audiencia hispanohablante, pero muchas veces hasta sus chistes quedan fuera de contexto,
porque el pueblo hispano no los entiende, porque ellos hacen referencias a cosas que tienen que ver con el estilo de vida americano y con la cultura anglo, y los hispanos, inmigrantes llegados, que muchas veces no entienden el inglés, que no han vivido acá, no entienden ciertos ejemplos o referencias que se están haciendo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros como hispanos. A veces tenemos que entender la cultura, el lugar de donde viene la gente a la que le estamos predicando, y tenemos que usar ejemplos y un contexto que pueda la persona reflejarse con nosotros. La audiencia se tiene que reflejar con uno como predicador, como uno como siervo del Señor. La audiencia tiene que poder decir, mira, lo que Dios hizo en la vida de esta mujer que me está compartiendo la palabra, Dios lo puede hacer en mi vida. Ese es nuestro ejemplo vivo como predicadores, como llamados al ministerio pastoral. Al final del día estamos trayendo personas a los pies de Cristo, diciéndole, mira, lo que el Señor, la obra que el Señor hizo conmigo, la va a hacer también contigo. Entonces, en nuestro mensaje tenemos que ser muy claros y muy expresivos y entender los términos y los ejemplos que vamos a usar para que esa audiencia se sienta edificado contigo y conmigo cuando compartimos la palabra, ¿sí? Otro de los puntos, relacionar con la vida cotidiana. Tú y yo necesitamos preparar y predicar los mensajes y que los mensajes estén relacionados al contexto de vida, a la vida cotidiana que nosotros tenemos. Conecta las verdades bíblicas con las experiencias diarias y los desafíos contemporáneos. Muestra cómo la palabra de Dios es relevante y aplícala en diferentes aspectos de la vida de tus oyentes. Proporciona consejos prácticos y aplicaciones concretas para la vida cristiana. Y era un poco lo que ya estábamos hablando, ¿sí? Necesitamos llevar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Necesitamos poder hablar. Por ejemplo, yo vivo en medio de los Estados Unidos, pero soy pastora de una iglesia hispana. El contexto de mi gente en su mayoría es inmigrante, en su mayoría no tienen estatus legal. Entonces, en el momento de predicar, yo necesito conectarlos con la verdad de que Dios los ama y Dios entiende el corazón de un inmigrante, y Abraham fue un inmigrante y Dios está con los inmigrantes, porque esa es mi audiencia. Mi audiencia no es una congregación americana, mi audiencia es un pueblo hispano que necesita entender que Dios los puede empoderar, que necesita entender que el mismo Dios que prospera al pueblo anglo es el mismo Dios que trajo y los cuidó para que llegasen a este país. Entonces necesitamos utilizar y llevar nuestra prédica a un contexto actual, ¿sí? Luego, un buen consejo es utilizar lenguaje visual y vivido, use imágenes, metáforas poderosas que capturen la imaginación de tu audiencia. Pinta cuadros vividos con tus palabras para ayudar a visualizar conceptos abstractos. Utiliza analogías y comparaciones que faciliten la comprensión y la retención del mensaje. Es bueno usar imágenes, claro, porque hay personas que aprendemos de forma visual, somos visuales, así que todo lo que utilices en forma visual a muchos nos conecta. Yo soy una persona para aprender bastante visual. Lo visual se me graba mucho, me llega mucho. Así que utiliza un lenguaje visual y vivido. Y quiero mostrarte, ¿no? Un cuadro que tengo hecho que dice frutos de una iglesia con integridad doctrinal y práctica. Y tú puedes decir, hay iglesias que no vivimos, claro, claro que hay iglesias, y Pablo las hubo siempre. Por eso Pablo a Timoteo y a Tito le dice, cuidado con los falsos maestros, cuidado con las falsas doctrinas, cuida la buena doctrina. Enseña con integridad, enseña la buena doctrina. Y esas recomendaciones las seguimos recibiendo hasta el día de hoy. Y a medida que nosotros avancemos en entender la praxis, la práctica de la buena doctrina, a entender que somos llamados a guardar las verdades bíblicas, no importa en qué tiempo vivamos, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que digan otros, nosotros somos llamados a practicar y a llevar y a enseñar la buena doctrina a una iglesia que está viviendo sin la doctrina y la práctica saludable, ¿sí? Lo primero que yo puse es el crecimiento espiritual. La gente crece cuando la gente aprende las verdades bíblicas. Los miembros experimentan un crecimiento espiritual sólido y continuo, profundizando en su conocimiento de Dios y su palabra. Cuando tú y yo enseñamos la sana palabra, la palabra de Dios como es, tú vas a ver que tu ministerio o tu iglesia va a crecer,
¿Por qué? Porque cuando la gente realmente entiende las verdades de Dios, la gente es transformada, porque la palabra de Dios es la que nos cambia y nos transforma, ¿sí? En cambio, cuando se pierde la buena doctrina, la sana doctrina, caemos en confusiones doctrinales. La falta de integridad doctrinal conduce a la confusión entre los miembros, quienes pueden ser influenciados por enseñanzas erróneas o heréticas. Y es lo que hablan las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Dice, por favor, remueve a estos que están trayendo falsa doctrina. Le habla de los falsos maestros, ¿no? De las falsas creencias que se empiezan a levantar aún en los tiempos de la iglesia primitiva, se empiezan a levantar falsas doctrinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto. Luego, la unidad y amor fraterno. La iglesia muestra un fuerte sentido de unidad y amor entre sus miembros, ya que están comprometidos con la verdad y la práctica bíblica, lo que fomenta la comunión genuina. ¿Por qué? Porque cuando las personas entendemos la verdad bíblica, entendemos que Dios dice que se deleita en la comunión de sus santos. Entendemos que Dios dice, en estos conocerán que son hijos de Dios, aunque se aman los unos a los otros. Y cuando realmente llevamos la sana doctrina y la enseñamos, podemos ver los frutos de las personas viviendo en ese amor de Dios. En cambio, cuando dejamos de practicar una doctrina, una sana doctrina, encontramos que en la iglesia empieza a haber grandes divisiones y conflictos. La falta de integridad doctrinal a menudo resulta en divisiones y conflictos dentro de la iglesia, ya sea por diferencias en la interpretación de las doctrinas o por prácticas inconscientes con la fe cristiana. Eso es lo que empieza a suceder. Empezamos a ver divisiones, conflictos, la gente no entiende lo que es el amor de Dios, la gente no puede vivir en la paz de Dios, no perdona a su hermano. Entre mismo personas de adentro de la iglesia se dejan de hablar, me de reconciliarse, me de buscar cómo arreglar sus conflictos, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que nos sentemos y hablemos, que si tenemos un problema, primero solucionemos el problema antes de venir a adorar a Dios. Pero sin embargo, si nosotros dejamos de predicar eso, lo que pasa es que nos llenamos de divisiones y conflictos. Tercer punto, y este creo que es tan importante, para mí es tan importante, el impacto que hacemos en la comunidad. La verdadera doctrina impacta a nuestra comunidad. No te olvides que en el libro de los Hechos dice que ellos hallaban gracia con todo el pueblo. Ellos vivían estudiando la palabra, conviviendo entre ellos, teniendo coinonía entre ellos y hallaban gracias y Dios añadía al creer. Hay un impacto en la comunidad cuando en las iglesias mantenemos la palabra de Dios y predicamos lo que Dios quiere. Dice, la iglesia ejerce un impacto positivo y transformador en su comunidad a través de su testimonio coherente y su servicio compasivo, atrayendo a otros hacia Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestra comunidad, que Dios dijo que llevemos la paz a la ciudad y que nos da un corazón compasivo para servir desinteresadamente a nuestra comunidad. Cuando tú lees los evangelios y enseñas la vida de Jesús, tú puedes llevar a la gente a servir a una comunidad y eso va a traer un impacto espiritual sobre las comunidades donde nosotros estamos, ¿sí? Sin la sana doctrina y cuando vivimos en la iglesia, encerrados en la iglesia, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que estamos para hacer luz a este mundo, para hacer testimonio, para servir a los desamparados, a los necesitados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nuestro testimonio es debilitado. La falta de integridad doctrinal y práctica socava el testimonio de la iglesia ante el mundo, haciendo que su mensaje sea menos creíble y revelante. Por eso, lamentablemente, nos encontramos con una sociedad que dice, yo no quiero llegar a la iglesia, yo no quiero ir con los cristianos, lo único que quieren es llevarme a la iglesia. Y no hemos aprendido a amar con el corazón de Jesús a las personas y a la comunidad. ¿Sí? Cuarto punto, firmeza frente a la apostasía. La iglesia está mejor equipada para resistir la apostasía y los ataques doctrinales, ya que sus miembros están arraigados en la verdad y son capaces de discernir el error. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que en los últimos tiempos muchos apostarán, muchos se saldrán de la fe, se saldrán de la verdad bíblica. Si nosotros no conocemos y enseñamos la verdad bíblica, nuestros creyentes, los creyentes de la Iglesia de Jesucristo, las personas que Dios nos ha llamado a pastorear, van a ser débiles, van a ser presa fácil para el enemigo, van a venir vientos de doctrina
y los van a correr por todos lados. Van a salir filosofías en cuanto a las tendencias humanas, sexuales, y las van a creer. Se va a levantar una persona con una falsa doctrina y lo van a seguir, porque en realidad no están firmes en el conocimiento de la palabra. Eh, ¿Qué pasa cuando se predica una falsa doctrina? Hay vulnerabilidad a la apostasía. Una iglesia sin integridad doctrinal y práctica es más vulnerable a la apostasía y a ser llevada por corrientes doctrinales engañosas. Y por último, cuando tú enseñas la palabra, la sana doctrina, como Pablo instruye a Timoteo, los frutos del Espíritu son visibles dentro de la iglesia y de la congregación. Los frutos del Espíritu, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia y la bondad, son evidentes en la vida de los miembros de la iglesia, reflejando la obra de Dios en sus vidas. Y cuando esto no está, se provoca un estancamiento espiritual. La falta de integridad doctrinal y práctica puede conducir al estancamiento espiritual de los miembros, impidiendo el desarrollo de los frutos del Espíritu en sus vidas. Por eso es tan importante y por eso Pablo instruye tanto la importancia de mantenernos, de redarguir. Le dijo a Timoteo, en todo tiempo corrige los errores, en todo tiempo habla la palabra de Dios, en todo tiempo siembra la sana doctrina. Y yo creo que tú y yo en nuestro corazón amamos y deseamos una iglesia, un ministerio que las personas podamos enseñar y puedan vivir en la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos guarde a ser así, a poder llevar y predicar la sana doctrina del Señor. Es muy importante y importantísimo que tú recuerdes esto, que tú recuerdes que tú y yo necesitamos mantener la verdadera doctrina de la palabra, que los vientos de corriente no nos muevan, porque las tentaciones llegan. Y, no, vamos a predicar de esto, y no, esto no, porque no están listos los hermanos para escuchar estas cosas, y no, y que la gente está más contenta cuando nada más le decimos esto, y no está listo para que lo corrijamos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las tentaciones llegan y en los ministerios llegan, porque cuando tú corriges a la gente se levantan los conflictos, se levantan las divisiones. Y ninguno quiere en los ministerios pastorales pasar estas cosas. Estas cosas siembran gran dolor, estas cosas traen momentos muy difíciles a la vida del pastor, a la vida de la iglesia. Y a veces tratamos de evitarlos, pero no nos damos cuenta que si los estamos evitando y que por evitarlos no estamos guardando la sana doctrina, estamos cayendo en un gran error, estamos siendo engañados por el diablo. Y al final del día, estos puntos yo te garantizo que se ven dentro de las iglesias. Se ve la falta de amor a una comunidad, se ve las confusiones, se ven las divisiones, los conflictos, se ve el estancamiento espiritual. Las personas no crecen espiritualmente porque realmente no están arraigadas a la palabra y porque realmente nosotros no los estamos llevando hacia las verdades bíblicas. Entonces es bien importante que en el ministerio pastoral nosotros entendamos, ¿sí? Dentro de las cartas de Pablo a Timoteo, cartas pastorales, de teología pastoral, entendamos la importancia de enseñar y de practicar la sana doctrina. Otro punto importante en las cartas pastorales, en las epístolas pastorales, es el cuidado pastoral y el discipulado, ¿sí? En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Como parte de nuestro ministerio pastoral, somos llamados a cuidar a las personas, somos llamados a discipular a las personas. Y esto es tan importante, el cuidado pastoral hacia las personas. Y es algo que hoy en día nos desafía tanto. Parece tan increíble que quizás la mayor misión de un pastor es cuidar el rebaño, pero sin embargo descuidamos el rebaño. Hoy en día, muchas veces nos pasa que los pastores no tenemos relación con las personas, ni nos conocemos con las congregaciones. Es más, yo entiendo, a veces hay iglesias grandes, no se puede tener relación con todos, pero entre pastores y líderes no hay comunicación, no está ese discipulado, no está ese pastorado, pero nosotros somos llamados al cuidado pastoral y al discipulado, ¿sí? La preocupación por el bienestar espiritual y emocional de los creyentes es una característica fundamental del ministerio pastoral. Primera de Pedro 5:2-3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto implica pastorear, guiar, corregir y consolar a aquellos que están bajo nuestro cargo. El pastor debe estar dispuesto a invertir tiempo y energía en el cuidado pastoral de los miembros de la iglesia, demostrando compasión y amor en todo momento. Y tú y yo tenemos que reflexionar en nuestro corazón si realmente estamos cumpliendo este llamado de Dios, si realmente dentro de la praxis pastoral de la cual nos estamos preparando o la cual ejercemos, ¿sí? Y podemos ser muy buenos predicadores y podemos tener una doctrina muy sana y podemos ser muy arraigados y muy fieles a la palabra. Pero si no estamos cuidando al rebaño de Dios, hay un área nuestra que le está fallando al Señor. Y quizás le tenemos que pedir, Dios, dame más corazón para amar a las personas, dame más corazón, dame más tiempo para cuidar a las personas. ¿Sí? Y yo entiendo que hoy en día en nuestras realidades el tiempo es tan escaso y a veces estamos tan cansados. Yo entiendo que todos tenemos trabajos seculares, estamos en un trabajo 8 o 10 horas, tenemos hijos, tenemos familia que atender y entonces a veces el cuidado pastoral queda tan como a un costado, a un lado. Luego también entiendo que porque en generaciones anteriores se dañó la familia pastoral mucho, mucho. Los pastores no tenían un balance o no estaban bien adoctrinados en cuanto a lo que era darle prioridad también a la familia y cuidaban tanto a la gente y estaban todo el día con la congregación y con las personas que hoy los pastores estamos como con temor a eso. Hoy decimos, bueno, está bien cuidar a la gente, pero yo los domingos lo paso con mi familia. Está bien, pero yo a mis hijos los acuesto a las 8 de la noche. Está bien, pero, y siempre tenemos como un pero siempre como todas las tendencias, yo digo, el balance es lo más difícil en la vida, hermano. Si tú miras, los balances siempre son difíciles. Creo que como iglesia de Jesucristo, no hablo por una iglesia en particular, nos estamos desviando hacia el otro lado y somos más comunicadores o más profesionales que pastores y las personas ni nos conocen y los líderes ni tienen relación con nosotros y no hay una relación, no es lo que yo aprendí de Jesús, no es lo que tú ves con Jesús. Jesús pasaba tiempo con la gente, Jesús cuidaba a sus discípulos, Jesús comía con ellos, Jesús estaba, les enseñaba, oraba con ellos. Y nosotros necesitamos cuidar esa área, cuidar el cuidado pastoral y cuidar el discipulado. Y yo puse aquí en mis notas, yo creo que el corazón es el asunto, ¿sí? Miles Murray en un libro llamado El centro de tu ser es el corazón, dice lo siguiente: la única manera para que los demás te tengan confianza es que vean que eres confiable en las cosas pequeñas, que eres alguien comprometido con tus propósitos y que estás dispuesto a dar la vida por la causa que haces. Yo me puse a pensar si las personas dentro de mi iglesia pudiesen decir esto de mí, pudiesen decir, ¿es la pastora Vanessa alguien tan comprometida con los propósitos? ¿Está dispuesta a hacer lo que sea por el llamado de Dios, por la iglesia que pastorea? ¿Te has puesto a pensar, me tienen tanta confianza? Creamos confianza. Yo me puse a meditar, dije, ¿qué tanta confianza me tienen? Yo tengo un grupo de mi iglesia que es muy cercano a mí, un grupo de líderes, un grupo de mujeres muy cercano, porque empezamos la iglesia casi, dice, ellas se convirtieron cuando yo empezaba la iglesia. Pero mi gran desafío 10 años después es decir, sí, pero con otras mujeres que hoy están nuevas, yo no estoy teniendo comunicación, no estoy teniendo tiempo. Y es un desafío, y desafía mi corazón. Yo honestamente lo llevo a mi corazón y digo, ¿qué tan confiable soy para estas mujeres nuevas? Para que ellas vengan y abren su corazón. ¿Qué tanto me ven en las pequeñas cosas si yo no me siento a tomar un café con ellas? Pero por otro lado me miro y digo, ¿de dónde saco el tiempo para sentarme a tomar un café? Tú sabes, ahora mi esposo está recibiendo aquí en mi casa, yo estoy dentro de mi oficina, un matrimonio joven, recién casado, ellos son hermosos, lindísimos, no tenemos tiempo de juntarnos, que bueno, invitarlos igual, yo cuando termino la clase me uno con ustedes. ¿Quieres que te sea honesta? Yo estoy cansada. Aquí son las 7 de la tarde, yo comencé mi día a las 7 de la mañana, yo me siento cansada, honestamente, en mi humanidad
Si tú me preguntas qué quieres hacer, yo me quiero poner un pijama y unas pantuflas y irme a dormir. Pero entiendo que Dios me llamó a cuidar a las personas y entiendo que a veces tengo que ir a la extremilla. Y en el llamado pastoral no se puede ser pastor o pastora cuando no estás listo para ir a la extremilla. Buscando un balance con Dios, claro, no descuides a tus hijos, no descuides tu familia, pero a veces hay que ir a la extremilla. A mí me tocó dejar cena hecha a las 5 de la tarde, cocinar, correr, ir y venir, pero entiendo que hay que ir a la extremilla. Entiendo que parte de mi llamado es cuidar, es darle tiempo. Es un matrimonio lindísimo, son jovencitos, están recién casados, aman al Señor, tenemos varias conversaciones pendientes, los tengo que cuidar. Y bueno, si me toca hoy desvelarme un poco, me va a tocar desvelarme un poco. Ni modo, el Señor renovará mis fuerzas, pero yo quiero que te guardes esto en tu corazón, ¿sí? Que las personas te tienen que conocer. A veces nos frustramos, los líderes o los pastores, decimos, es que no me tienen confianza, es que hago un equipo y veo que no tienen ganas de estar, pero es que a veces no nos conocen, nos tienen que conocer más. La gente amaba a Jesús porque lo conocía Jesús. Cuando Jesús miró a Mateo, Mateo dejó todo. El que pudo encontrar a Jesús, alguien confiable, alguien con amor, alguien que le iba a dar tiempo, alguien que lo iba a cuidar. Y la gente necesita ver en nosotros eso. Eso es lo que la gente necesita ver en un pastor, una pastora, en su líder. Necesita ver a alguien confiable. Alguien que sabe que cuando necesita algo o cuando necesita abrir su corazón, puede levantar el teléfono y te puede llamar, pues sabe que te puede confiar y hablar la situación que esté pasando sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser criticado, sino con el ánimo de ser exhortado y de ser llevado delante de Dios para que toda situación sea resuelta. Y eso es lo que las personas necesitan. Y eso es parte de la praxis de la teología pastoral, el cuidado y el discipulado hacia las personas. No lo podemos evitar, no importa cuántos años pasen, no importa cómo cambie el formato de la iglesia, no importa las liturgias de la iglesia, si nos juntamos en grupos, si tenemos servicio los domingos, el cuidado hacia las personas está establecido por Dios. Les voy a dar corazón conforme a mi corazón para que los pastoreen. Lo vimos en Jesús, pastor de pastores, vino a cuidarnos, vino a servirnos. Yo puse servidor igual a cuidador. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para ser un servidor de los demás se requiere un amor genuino. El amor se preocupa por los demás. El amor es generoso. Anhela ver cómo otros prosperan y crecen. ¿Cuánto ama usted a las personas de las que es líder? Lo saqué de un libro excelente, se llama El corazón del líder, ¿sí? De John Byler, te lo recomiendo, lindísimo, lo estoy estudiando para trabajarlo con un equipo de líderes de la iglesia. Pero qué verdad, el amor es generoso, qué tanto amamos a las personas. Cuando uno ama usted a las personas de las que es líder, ¿cuánto amas a las personas que estás liderando? ¿Cuánto tu corazón las quiere? ¿Cuánto te alegras cuando las ves? ¿Cuánto disfrutas verlas bien cuando pasa algo bueno? ¿Cuánto sufres cuando las ves sufrir? O a veces ni nos enteramos, a veces pasan semanas y ni nos enteramos cómo están las personas a las que somos llamados a cuidar y a servir. No se puede ejercer el ministerio pastoral sin ser como fue Jesús, un servidor. Y creo que siempre necesitamos recordar esto. Nosotros no estamos para que nos sirvan, estamos para servir a los demás. Y creo que en el ejemplo de Jesucristo tenemos el mejor ejemplo de los pastores de pastores. Él vino, se hizo hombre y vino y sirvió a los demás por amor. Así que recuerda eso dentro de tu ministerio y tu llamado pastoral. Para ser un servidor de los demás se requiere un verdadero amor. Y yo sé que como seres humanos todos tenemos fallas, somos imperfectos y que a veces no podemos imponer aún ni los sentimientos que no tenemos, pero creo que el Señor es fiel y Él es el que nos llamó y nos dio el ministerio para que tú y yo podamos ejercerlo. Y así que si nos falta amor, seamos honestos, como el ciego. Veo, pero no veo con claridad, Dios. Quiero, pero no quiero con tanto amor. Quiero,
pero estoy cansada, cansado, quiero, pero me sentí traicionado, porque en el ministerio pastoral, cuando hablamos de cuidar y amar a las personas, muchos de los pastores o de los que servimos en ministerios y lideramos ministerios, en ciertos momentos de nuestra vida, hemos sido defraudados, hemos sido traicionados por personas a las que cuidamos, ¿no? Y a veces eso nos duele y nos cierra el corazón y nos hace cambiar, pero no es lo que Dios quiere. Y decimos, no, yo otra vez no voy a entregar tanto tiempo. Mira todo el tiempo que le di a esta familia. Habrás escuchado esto muchas veces y ni siquiera se quedó en la iglesia y después se fueron de la iglesia y tantas horas que le dediqué. Y nos duele en el lado humano, el corazón se nos apachurra, se nos duele, se nos quiebra y decimos, no, otra vez a otra familia, no, yo otra vez le voy a hacer comida y otra vez ahí ando yo haciendo empanadas argentinas y otra vez más. Pero recuerda, tu recompensa y mi recompensa viene de aquel que nos llamó. No pongas tus ojos en la recompensa humana. Hay gente muy linda y Dios te va a poner gente linda, porque Dios sabe que como seres humanos necesitamos los buenos, los lindos, los fieles, los que nos aman, pero también vamos a servir a muchas personas que quizás un día se den vuelta y se vayan. Quizás un día te enteres que andan hablando mal de ti, te andan criticando, pero nuestro llamado es cuidar a las personas. Jesús sabía que al final del día lo iban a traicionar, lo iban a entregar a la cruz, pero sin embargo decidió amar y amar hasta el final. Así que, y por último, la preparación y la perseverancia en el ministerio. Pablo insta a Timoteo y a Tito a ser diligentes en su preparación y a perseverar en medio de las dificultades. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que conoce y usa bien la palabra de verdad. Y segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio, ¿sí? Soporta las aflicciones. Nosotros somos llamados a seguir adelante. Y como parte de la praxis del ministerio pastoral, hay que aprender la perseverancia. Los momentos de aflicción van a llegar. Los momentos de aflicción llegan cuando estás cursando un programa de certificado como haces tú, cuando estás sirviendo en un ministerio, sí, pero recuerda esto, hay que ser diligentes delante de Dios. Hay que presentarlos aprobados delante de Dios. Como obreros que hemos dicho, Señor, me llamaste esto y aquí estoy, con mi mejor esfuerzo. Días buenos, días no tan buenos, pero con mi mejor esfuerzo. Aquí estoy. Mientras tú me llames, Señor, a hacer esto, aquí voy a perseverar y voy a mantenerme. Y era la instrucción del apóstol Pablo a sus discípulos, ¿no? En medio de la aflicción, no dejes, le dice a Timoteo, no dejes de hacer la obra evangelista, no dejes de compartir el mensaje de la salvación. Cumple tu ministerio, porque en el momento que todo está bien, para todos es sencillo servir en el ministerio, es lindo cuando las cosas están bien, cuando tu vida está bien, es lindo estar en el ministerio, uno disfruta el ministerio, es el llamado de Dios, hay una alegría en el corazón, pero cuando llega el día de la aflicción, es difícil seguir en el ministerio, es difícil tener ganas de evangelizar cuando tienes un hijo enfermo. Yo, mi hija, la más chica, que se llama Julieta, que tiene 20 años ahorita, cuando ella tenía 6 7 años, más, ella fue muy atacada toda su vida. Ella tiene un gran llamado al worship y a la alabanza, y Dios la usa tremendamente, pero fue una niña desde mi vientre atacada por el enemigo, y digo desde mi vientre porque estando embarazada casi la pierdo, y el Señor vino y puso su mano y la salvó milagrosamente. Pero cuando ella tenía unos 6 7 años, unos 8 años, ella pasó unos momentos de salud tan difíciles, con un pie, se quebró un pie, se enfermó del estómago por el dolor del pie, no comía, la tenía que ir a buscar todos los días a la escuela. Y yo estaba en el ministerio y a veces me tocaba ir a orar por mujeres, dirigir grupos y a veces humanamente no tenía ganas. Ahí es donde comprobé que en medio de las debilidades, la fortaleza de Dios es sobre nosotros y descubrí lo que quería decir esta palabra, decir, haz la obra, no dejes en medio de la aflicción, cumple con el ministerio que el Señor te ha llamado. Y gracias a Dios,
yo digo, por la fortaleza divina, no humana, seguí y pude, e iba y ahí andaba corriendo por mi hija a la escuela y de ahí me iba al grupo y de ahí me iba al médico, pero el Señor, mira, no solo me sacó adelante, no solo bendijo lo que yo hacía, porque en todo esfuerzo el Señor estaba ahí y Él hacía la obra en las personas que me llegaban, sino que bendijo grandemente a mi hija. La vida de mi hija fue próspera, mi hija tiene 20 años, está súper bien, no tiene ningún problema de salud, el Señor la usa lindo, ella estudia worship, es una sierva de Dios, se guarda para Dios, está en los caminos del Señor. Así que yo te animo, toma esta palabra, ¿no? De Pablo a Timoteo, ¿sí? En medio de las aflicciones, sigue con la obra encomendada, sigue cumpliendo el ministerio que el Señor te ha llamado, ¿sí? Y por último, termino con este slide. La fidelidad en el ministerio requiere tanto un estudio constante de la palabra como una confianza inquebrantable en Dios. Los desafíos y las pruebas son inevitables en el ministerio, pero Dios provee la gracia y la fortaleza necesarias para superarlo. La fidelidad de Dios, sigue perseverando, ¿sí? Sé fiel a lo que el Señor te ha llamado. Como dice la palabra, siervo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Así que esas son parte de las teologías pastorales, parte de lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña a través de las cartas del apóstol Pablo, un hombre tremendo que supo cumplir bien su llamado, supo mantenerse fiel al Señor hasta su último momento y supo instruir a sus discípulos. Qué lindo, qué importante, porque Pablo no solo él peleó la buena batalla y se mantuvo en la convicción de Cristo y del Señor, sino que llevó a sus discípulos, a Timoteo y a Tito, a vivir en la sana doctrina, a predicar la sana doctrina, a ser pastores que cuidan su rebaño, que disipulan, ¿sí? Pastores servidores, ¿sí? Y a mantenerse firmes en medio de las aflicciones del ministerio y de la vida. Así que te dejo con esto en cuanto a la praxis del ministerio pastoral. Quiero darte unos minutos si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta. Y no sé, Rebeca, yo no veo aquí a los participantes. Voy a sacar ya mi pantalla. Sí, exacto. Fantástico, ¿sí? ¿Habrá alguien que antes que nos despidamos con una oración quiera compartir algún comentario o algo? ¿O alguna pregunta? Creo que Jairo estaba levantando la mano al principio. Sí, Ok, correcto. ok, Buenas noches, Jairo. bendiciones, Dios te maestro. bendiga. Sí. La verdad que, bueno, leí el libro, me parece hermoso, amplio y profundo, Excelente. pero eh, a pesar de que uno esté preparado, Ujú, a veces en la carne lo mueven a uno y lo que más inquieta es que esos ataques o esas adversidades vengan dentro de la misma familia y uno piense, oh, ¿cómo va a ser? Yo he esperado de las personas de afuera que lo van a tambalear, que lo van a atacar, pero, pero no dentro. Dice, ¿cómo? Eh, eh, bueno, sí, esta semana ha sido bastante inquietante, bastante tormentosa, mm, muy tormentosa. Y mañana tenemos bautizo. Y mm, yo la verdad me sentía tan triste que la palabra que usted acaba de dar, eso, mejor dicho, abrió otra vez mi corazón y reanimó mi fuerza, mm, porque, digamos, es muy hermoso lo de Timoteo, pero uno tiene que decir la verdad, uno aquí en estos momentos uno se siente que, sobre todo que yo pienso que cuando uno está en este camino, no es mm, para que la gente envidie. mm, Yo creo que al contrario, uno en vez de como que generar envidia, debe generar es más bien aceptación.
pero yo pienso que es muy difícil. La vida es del cristiano y la del líder tiene que ser mucho Muy bien. más. Ujú. Bien. Sí, gracias, Jairo, y pues yo te bendigo y toda aflicción, tú me imagino es un hombre con tiempo en el ministerio, ¿no? Y yo sé que entendemos lo que Dios quiere para nosotros, pero que para todos vivirlos es un gran desafío. Entiendo lo que tú dices de a veces las luchas más grandes vienen por los más cercanos. Satanás es astuto, sabe lo que más nos duele, lo que más nos quiebra, y pasar luchas con nuestros seres queridos, con nuestra familia, siempre duele mucho porque son los más cercanos, pero también el Señor es fiel y el Señor te va a sacar adelante y esto va a ser testimonio para lo que Dios hace sobre tu vida y sobre tu ministerio. Así que confía en eso, ¿no? Y como le dijo Pablo a Timoteo, sigue el ministerio, sigue llevando el Evangelio de Jesucristo, porque Dios va adelante tuyo, Dios nunca deja de ir delante nuestro, ¿no? Y las pruebas son parte de nuestra preparación, la aflicción es parte de nuestra vida, pero el Señor te va a sacar adelante. Yo no sé cuál es la situación, pero créeme que el Señor va a hacer lo que nadie puede hacer. Y por aquellos que servimos al Señor, yo digo que el Señor siempre hace el doble, ¿no? Porque nos mantenemos fieles y el Señor dice, pues esta es mi hija, mi hijo, y a pesar que el enemigo anduvo ahí, trate y trate de detenerlo, de destruirlo, ahí se mantuvo, ¿no? Y la gracia y la bendición y la gloria de Dios descienden. Así que voy a estar orando por ti. Que el Señor te guarde y te siga Bueno, me fortaleciendo. faltó esa parte. Lo que pasa es que, digamos, no es que me guste sino que yo siento que a veces el Señor lo escoge a uno Ujú, y nosotros tenemos digamos, como un choque contra el Estado. Y yo me dirigí a otra ciudad con unos compañeros porque estamos reclamando unos derechos. Pero le cuento que yo con mi Biblia, a pesar de que a mis compañeros los agredió la policía, a mí no me tocaron. O sea, yo le doy y oré y al día siguiente la policía cambió su posición, habló conmigo especialmente y me dijo, parece que tú eres el líder. Yo le dije, no, yo no soy líder. Yo simplemente estoy reclamando pacíficamente mis derechos, pero no soy líder. No, pero es que usted tiene sí, yo tengo la Biblia porque es mi arma, pero yo no soy líder. Y de ahí cambió todo. Uf, cambió toda la posición. Pero entonces, cuando yo llego, me dicen, no, tú eres pastor, ya casi eres un pastor y mira, estás en esta situación. Yo dije, no, pero es que no, es que yo fui con la palabra, yo no fui a hacer acto de violencia, no, yo fui con la palabra. Esa fue la situación y por eso, bueno, me han dado hasta con el balde porque no, qué difícil, pero el Señor ha estado contigo. Y yo creo que sí eres un pastor del Señor. Estás cuidando una comunidad, una ciudad, si estás peleando por los derechos, tienes corazón de pastor, estás cuidando. Los pastores cuidamos, más allá de las fronteras de la iglesia. Ujú, somos llamados a cuidar. Así que Dios te bendiga. Gracias, gracias por tu comentario. Thank you. ¿Alguien más, Rebeca? Oh, Quería compartir algo. sí, hermanita. Bendiciones a todos. Gracias. Muy bonito la enseñanza. En estos momentos yo acabo de venir de un campamento o de un retiro espiritual. Siempre lo hago los marzos para el tiempo de antes de Semana Santa. De hecho, tengo un poco la voz así afectada porque estaba por allá en un retiro. Pero yo le decía al Señor que, que la bendición de Él no añadía tristeza. Entonces, uno como que yo dije, no vuelvo a hacer más campamento, porque siempre uno tiene que estar detrás de la gente, que miren, que vamos a buscar el lugar, que vamos a buscar la cuota para los alimentos, para bendecir a los predicadores. Entonces, de un tiempo para acá, eso me había estado como que afectando. Entonces, yo inclusive dije, este es el último campamento que yo hago. Ya me cansé de estar ayudando a la gente y eso es, siempre salgo yo la perjudicada, total, bueno, total.
Pero cuando usted empezó a decir que cuidado que tenemos que tener con las personas y que le vamos a servir a las personas independientemente de que la gente nos pague mal, nos critiquen, nos juzguen. Yo decía, Dios mío, Padre, me estás dando fuerte en ese sentido. Y en parte es verdad, porque yo había dicho, no hago más campamento. Y es lo que verdaderamente el enemigo quiere. En sí, el enemigo quiere que uno no se una como hermano ni que esté en coinonía con ellos. Pero hoy entendí algo muy bonito de parte de Dios por la boca de usted, maestra, que, que verdaderamente uno va a servir es al Señor, independientemente si la gente quiera o no quiera a uno. Y así sucesivamente, porque en verdad uno tiene que guardar su corazón. Es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Julia. Dios te bendiga. No sabes cuánto te entiendo porque yo hago los campamentos para mi región acá, así que créeme. Todos los años estoy como tú, digo, yo no voy a hacer más esto. Y ahí sigo porque pongo mis ojos en Cristo y entendemos que es el llamado de Dios. Así que yo te animo, Dios te usa, no te desanimes. Los campamentos son una bendición. Seguro que muchas mujeres se van bendecidas. Así que Dios te bendiga y te siga usando. Y gracias por compartirlo conmigo. Gracias. Eh, Ahí creo que hay una manito, ¿no? Aldemar, ¿quieres compartir algo? Veo tiene su manito ahí, ¿no? Creo que no, yo no veo ninguna. No, tienes razón, no, me confundí yo. Bueno, ¿quieres que cerramos entonces con una oración? Sí, creo que sí, ya no hay más comentarios. Sí, adelante, profesora. Sí, solo pues nada más quiero recordarles, por favor, sus tareas. Por favor, entreguen la tarea del libro que estaba para el domingo, vi que varios todavía les falta entregarlas. Ánimo, ánimo, fuerza, fuerza. El libro es excelente, les va a servir, los va a bendecir, los va a ayudar a edificarse y a crecer. Yo sé que están aprendiendo mucho y se están fortaleciendo para el llamado, para el ministerio que Dios les ha dado, así que yo los animo en el amor del Señor. Traten de no atrasarse, porque cuando uno se empieza a atrasar, después se acumulan las tareas y siempre es cada día un poquito más difícil. Entiendo que algunos, y gracias por los que se comunicaron conmigo, con Rebeca. Sé que algunos han tenido situaciones difíciles. Por favor, si estás atrasado, déjanos saber si estás pasando alguna situación difícil también para que podamos tenerte consideración, ¿sí? Pero ánimo y a ponerse al día con las tareas, que son una bendición. Y ahora sí, cerramos con una oración, entonces nos despedimos. Amén, Padre amado, Señor, gracias por este lindo tiempo con mis hermanos, con mis hermanas. Señor, te pedimos que seamos fieles a la práctica del ministerio que nos has llamado, que vivamos el ministerio pastoral conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos enseñas, y que, Señor, podamos siempre perseverar, que en medio de toda situación sigamos ejerciendo el ministerio al cual nos has llamado. Yo creo que fortalezcas la vida de mis hermanos, Señor, que los ayudes en medio de esas tareas, del cansancio, que si hay problemas de lo que sea, Señor, que tú suplas todas las cosas, Señor. Yo doy gracias por ellos, los bendigo y los deposito en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, pasen una hermosa Semana Santa. Que el Señor los Amén. guarde y tengamos una Semana Santa llena de reflexión. Tratemos de reflexionar, creo que son días muy especiales para pensar en la crucifixión, para pensar en la última cena y para tomar ánimo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ya venció por nosotros. Amén. Así que deseo una hermosa Semana Santa a cada uno de ustedes. Amén. Muchas bendiciones a todos. Un abrazo y muchas gracias, profe. No, de Gracias, nada. Rebeca. No, de nada. Un abrazo para todos y ahí nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense. Amén. Dios me los Bendiciones. bendiga. Bye, pasen linda noche. Bye, bye. Buenas noches.